Buenas a todos, gracias por estar con nosotros a través de este video. Estamos reemplazando el sermón del domingo porque tuvimos algunas dificultades con el video, pero para asegurar que estamos continuando con nuestra serie y grabándolo, siendo que estamos caminando a través del Evangelio de Lucas, capítulo tras capítulo, queremos asegurar que por lo menos proveemos un repaso sobre el sermón del domingo, porque creemos que es importante asegurar que estamos guardando todos los pasos y todas las semanas de sermones a través de los textos que tenemos en Lucas. Seguimos en la serie que hemos intitulado Aprendiendo a seguir a Jesús. Y las últimas 2 semanas hemos visto a 2 escenarios. Uno en el templo, cuando Jesús tenía simplemente 8 días, estaba siendo dedicado, circuncidado, como era costumbre judía. Y después saltamos a Jesús a los 12 años, sentándose, aprendiendo, escuchando, recibiendo todo lo que enseñaban los escribas y los maestros en el templo. Estaba creciendo en los mandamientos, en la ley de Dios, con mucha sabiduría, tanto que se estaban asombrando a la sabiduría que este adolescente de 12 años tenía tan temprano. Era un retrato de uno que estaba viviendo en la obediencia de Dios en nuestro lugar como ser humano que era Jesucristo para nosotros. Hoy saltamos a lo que es el escenario en el desierto, donde vemos a Juan el Bautista. Y como repaso simple, Juan el Bautista está trayendo mucha gente. Y estamos viendo que él está teniendo como un avivamiento en el desierto. Y sabemos que es avivamiento porque tiene una característica bien destacada para un avivamiento. Y es la evidencia o el énfasis del arrepentimiento en la fe. El ministerio de Juan el Bautista en el desierto, preparando el camino para el Señor, que vamos a ver la semana que viene que se va a demostrar, va a venir Jesús ahora como adulto, y ahí va a empezar o iniciar su ministerio público a través de él también bautizándose. Pero antes que llegue Jesús, Juan el Bautista está bautizando al público, a la gente. Y están viniendo muchísima gente para ser bautizados, para ser parte de este avivamiento, este ministerio de Juan el Bautista. Ahora, nos recordamos que Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo. Él no está haciendo ministerio por su propia cuenta. Él es simplemente un mensajero, un instrumento para el Espíritu Santo. Y sabemos esto porque hemos leído desde el capítulo 1, cuando fue prometido desde el ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dice en el versículo 15 del capítulo 1, que Juan será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, así que como una representación del profeta Elías, y lo hará para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo buen dispuesto. Y eso, vamos a hablar un poquito más de eso. Estamos hoy leyendo no el capítulo 1, pero el capítulo 3 de Lucas, donde es el cumplimiento de la promesa que recién leímos en el capítulo 1. Y está ocurriendo unos 30 años después de esa promesa. Ahora Juan el Bautista tiene alrededor de 30 años y está liderando, está siendo usado a través del Espíritu Santo para realizar un avivamiento para los hijos de Israel.
Y es algo bien especial porque realmente representa lo que fue prometido. Que hay personas que están reconociendo verdaderamente sus pecados y están volviendo, corazones están volviendo a la justicia de Dios. Una vez siendo apartados, se están reenfocando a la comprensión de la prudencia de los justos y está preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto para la venida del Rey Jesús. Y lo está haciendo todo en un lugar bien radical, vamos a decir. Un lugar donde no es costumbre, porque tendría que estar pasando en el templo. Tendría que estar pasando en el lugar donde uno va y se encuentra con Dios y pide perdón por sus pecados y sacrificia para la compensación de los pecados. Pero no, está pasando y uno se pregunta en el desierto. ¿Por qué el desierto? O está usando un bautismo. ¿Por qué un bautismo? Hasta ese punto el bautismo no fue usado para Israel, para los judíos. No, era algo bien nuevo. Pero sabemos que como Jesús le dijo a la mujer samaritana, y para que todos sepamos que Él dice que viene la hora cuando ni en este monte, hablando de los samaritanos, o en Jerusalén, uno adorará al Padre. Mas la hora viene que, o ya está, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, a través del poder de la justicia producido por el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no queremos más encuentros o queremos más nuestros intentos de adorar a Dios o conectarnos con Dios de manera centrada en el hombre o desconectado del Espíritu. Porque Dios está haciendo algo nuevo. Dios está formando un nuevo pacto y ha llegado por medio de la persona y la obra de Jesús. Y como Jesús dijo que va a destruir el templo y en 3 días lo va a levantar, ese nuevo templo, ese nuevo pacto, ese nuevo modo de adoración es uno que es centrado en Cristo y es compuesto por su iglesia o aquellos que verdaderamente eligen a seguirlo a Él como justicia y como recompensa de salvación. Ahora, en efecto, lo que Dios está haciendo a través de esta figura radical, profeta en el desierto por el nombre de Juan el Bautista, Él está usándolo como transición, como dirección hacia la atención para lo nuevo, para lo verdadero en la fe y en la justicia de Dios. Y lo está usando para proclamar una voz de alarma que ha llegado la salvación. Y es por eso que leemos en nuestro texto de hoy, en Lucas capítulo 3, empezando con el versículo 4, que como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que una voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y todos verán la salvación de Dios. Una vez más es un avivamiento ocurriendo en el desierto y nada se interpondrá. El Espíritu Santo está fluyendo, los corazones se están arrepintiendo y todos verán la salvación de Dios. Ahora, una pregunta que nos hacemos es, ¿cómo preparamos el camino del Señor en nuestra iglesia o en nuestros corazones como individuos? Pero nosotros también anhelamos ver avivamientos. Hemos visto de avivamientos a lo largo de la historia tan grandes, donde vimos
se puede ver una persona que se arrepiente y cree en Cristo, o donde hemos visto miles y cientos de miles de personas al mismo tiempo, con vidas transformadas, con corazones arrepentidos para recibir en fe la salvación que Dios ofrece. Pero ¿cómo uno prepara para que eso siga ocurriendo, para que podamos ver que está ocurriendo hoy en nuestras vidas, en nuestra iglesia? Y para contestar esa pregunta, uno lo hace con el rendimiento, al rendirnos a la autoridad del Espíritu. Y bien rápido, si leemos en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 2, vemos que Lucas escribe una lista de líderes de autoridad, de poder en el Imperio Romano. Podemos leer, por ejemplo, que dice en el versículo 1 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, como gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, de la provincia de Trasunite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, todos estos nombres de autoridad y poder. En medio de todo eso leemos lo que dice en el versículo 2, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, ¿por qué mencionar todos estos nombres? Teólogos dicen que no fue necesario que Lucas mencione todos estos nombres. Con solo unos 2 nombres, por ejemplo, sería suficiente para hacer su punto, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos viendo aquí es un contraste. Que Lucas quiere que nos demos cuenta que el poder, la autoridad en el mundo en ese momento fueron todos esos nombres que fueron mencionados. Y el contraste fue que cuando él menciona, pero, sin embargo, vino la palabra de Dios a Juan. ¿Qué nos está diciendo? Que aunque uno con sus ojos humanos ve un poder, una autoridad, el quien realmente está a cargo de todo es el Espíritu Santo, trayendo palabra a Juan, para que después Juan proclame quién es la autoridad real en el mundo. Es algo bien importante, bien real, para que nosotros nos demos cuenta. Porque nosotros también vivimos en un mundo de autoridades y figuras de liderazgo que tienen el intento de producir guía, protección, afirmación, todo lo que nosotros buscamos. Pero en realidad el quien está a cargo es el Espíritu Santo. Es gracioso que uno de los nombres mencionados es Poncio Pilato. Y nosotros sabemos que él trató de ejercer su autoridad ante Jesús. Sabemos, si leemos Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, dice que entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me quieres hablar? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? ¿También tengo autoridad para soltarte? Y ahí podemos saber en el versículo 11 que Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En otras palabras, hermanos, la autoridad, aunque luzca ser algo en esta tierra, en real es el Espíritu Santo. Y uno prepara el camino para el Señor rindiéndose a esa autoridad. Es como los que son buceadores en el agua, que necesitan tanques de oxígeno para poder respirar bajo un mundo extranjero del agua. El ser humano no está supuesto vivir bajo el agua, pero si uno trae una necesidad o trae una realidad del mundo real y lo lleva al mundo extranjero, ahí es donde puede respirar. Al igual, nuestra fuente de vida para poder vivir, para poder respirar en este mundo extranjero
que estamos, este mundo donde nosotros sí somos parte, pero no somos de este mundo, es el oxígeno que tenemos a través de la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que uno se rinde a la autoridad del Espíritu Santo? ¿Cómo es que cuando le vino la palabra a Juan el Bautista, qué es lo que él dijo para que uno se rinda a esa autoridad? Ese punto nos lleva al punto número 2, a través del arrepentimiento del pecado. Lucas en el capítulo 3, versículo 3 nos dice, y él fue por toda la región, Juan el Bautista fue por toda la región, al Jordán, al río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, por favor, entendamos, hermanos, que el ministerio de Juan incluía el énfasis urgente del arrepentimiento del pecado. Sabemos que el arrepentimiento es el vehículo de Dios para redimir, para renovar a los corazones del pueblo de Dios, para que puedan ver su necesidad de un Salvador. Pero la falta del arrepentimiento, hermanos, es lo que aplaca el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Y uno que trata con su pecado, renuncia a toda justicia propia y todo pecado, y ahí es cuando prepara el camino en el corazón para recibir el perdón y la justicia que solo proviene a través de fe en solo Cristo. Entonces Juan está invitando urgentemente, hermanos, a las multitudes hacia un avivamiento a través del arrepentimiento, y que lo hagan genuinamente, públicamente, a través del símbolo sagrado que usa Juan del perdón con el bautismo, con la expresión o demostración exterior de lo que el Espíritu Santo está haciendo interiormente. Ahora, el bautismo de Juan fue bien radical. No se usaba, no era una práctica para los judíos en aquel entonces. Y hasta este punto nunca se usaba para el perdón de los pecados. Y es más, el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que nosotros como iglesia practicamos hoy. Así que era como una transición. Era como un medio de llevar a las personas desde el antiguo pacto o antiguo testamento al nuevo pacto, a lo nuevo que Dios está haciendo. Pero tiene el mismo punto de proclamar que hay un rey que viene y Él está estableciendo su reino en la tierra. Pero este reino no es para los que prueban que son buenos y merecen el reino. Y este reino no es para aquellos que piensan que pueden ganar su justicia para estar en el reino. Pero este reino es para aquellos que saben que son pecadores condenados en necesidad de un Salvador, y por lo tanto quieren arrepentirse y quieren demostrar su arrepentimiento a través de este bautismo. Así que debemos entender cómo funcionan las cosas con Dios. Cuando nos arrepentimos, rendimos autoridad al Espíritu Santo, que nos entonces apunta a que recibamos la justicia y salvación que se encuentra en Cristo. Pero el no arrepentirse o no tratar con nuestros pecados es la posición interna que le comunica a Dios que Dios, yo no te necesito. Aunque lo verbalice, yo estoy rechazando la oferta, el regalo de la justicia en Cristo, y trataré de encontrar otra forma engañosa de ganar mi propia justicia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué una persona se va a rebelar de esa manera? Y yo diría porque esa persona ama su pecado demasiado. O ama a sí mismo demasiado. O quiere
mantener su propia autoridad más que de la autoridad que tendríamos que rendirnos en el Espíritu Santo. Y eso es algo que a lo largo del Nuevo Testamento nos enseñan los diferentes autores. Por ejemplo, Pablo dice que hay personas que son amigos del placer más de que Dios. Y tienen una apariencia de ser piadosos, pero su conducta desmentira el poder de la piedad. Y Satanás también a lo largo de nuestras vidas sigue tratando de mentirnos y engañarnos para dejarnos saber que no, tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser tu propia justicia. Sea que tomes el camino obvio de rebelión y pecado en contra de Dios, o tomes una forma de piedad a través de las buenas obras externas. Pero esa es la mentira más grande y peligrosa del universo, hermanos. Cuando se trata del área de nuestro perdón y justicia ante Dios, no queremos tener falsos pretextos. Por eso Juan nos lleva a enfatizar nuestro tercer punto, que es la autenticidad de nuestra fe. Y nos dice en capítulo 3, versículo 7 al 9 de Lucas: y decía a las multitudes, Juan les decía que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de manera inauténtico, ¿verdad? No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Él nos mantiene justos. Y Juan Bautista dice: pero porque os digno que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, hermanos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, hermanos, vemos que las multitudes siguen viniendo, y Juan no se dirige a ellos y les dice: bienvenidos, hermanos y hermanas, gracias por venir a esta reunión, a este culto que estamos teniendo en el desierto. Ser queridos, son invitados y amados, no importa quién son. No, en cambio, él se refiere a ellos y les dice: generación de víboras, nido de serpientes. Ahora, vamos a recordar que Juan está siendo guiado y lleno por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que está revelando el propósito para los que vienen, y les está diciendo: es hora que traten con sus pecados. Es hora que realicen lo que es una autenticidad cuando se habla de la propia búsqueda de justicia. Pero tiene que ser a la manera de Dios. No importa quién sean. Tiene que ser auténticamente. Y se dirige a las multitudes y les hace la siguiente pregunta retórica: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿por qué vienen hacia mí para bautizarse? Este ministerio que estoy realizando en el poder del Espíritu es para aquellos que verdaderamente reconocen que son pecadores y hacen algo para cambiar y pelear en contra de sus pecados. Y eso incluye no solo este grupo o ese grupo, no, incluye todos ustedes. Así que no se puede venir para cumplir otro ritual de limpieza religioso. Ustedes piensan que están bien y que están haciendo algo bueno porque, tengo el privilegio de ser hijo de Abraham. Pero les quiero recordar, hermanos, que Dios puede levantar desde estas rocas, estas piedras, hijos para Abraham. Es como todo aquel que al fin se enfrenten con Jesús y Jesús les diga:
apartaos de mí, malhechedores, nunca los conocí. O, no, aparten de mí, personas de maldad. ¿Y por qué? ¿Cómo es que personas de maldad? Yo hice tantas cosas para ti, Jesús, y pude servir a personas, y pude apartar demonios de personas, y los hice en tu nombre. Y Jesús les dirá, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino. Entonces, todo esto nos demuestra, hermanos, que no solo nos arrepentimos de nuestros pecados inmorales o de los mal comportamientos evidentes que hacemos, más profundamente nos arrepentimos de nuestra propia justicia expresada en el pecado, sea un pecado inmoral o sea cualquier expresión a través de mi intento a ganar mi propia justicia ante Dios. Incluso las buenas obras que realizo en la iglesia. Entonces vemos la advertencia a través de Juan el Bautista que tenemos para considerar seriamente. En el versículo 9 nos dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso me alarma, me lleva a un punto a querer preguntar, ¿yo soy un árbol que da buen fruto de arrepentimiento? Si hay un hacha al fin de cada árbol, a la raíz de cada árbol, ¿yo soy un árbol que está produciendo fruto de arrepentimiento? Es algo que yo realmente quiero preguntar. Ahora, en primer lugar, para contestar a esa pregunta, tenemos que recordarnos acerca de lo que Jesús ha dicho para aquellos que producen fruto de arrepentimiento. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, pueden producir fruto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque no puedes hacer nada sin mí. Entonces esto nos llega a querer reconocer y acordarnos de lo que este pasaje nos quiere demostrar. Y es nuestro cuarto punto. Hablamos de la autenticidad de nuestra fe. Ahora queremos ver el aseguramiento de nuestra fe. Y para cerrar, en Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque yo quiero producir frutos de arrepentimientos. Y Juan le respondió, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Entonces vinieron también unos publicanos o recaudadores de impuestos para ser bautizados, y les dijeron, maestro, nosotros también, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, note algo, hermanos, con lo que está ocurriendo. Juan se dirige a la gente y quiere que ellos se den cuenta de que dar fruto comienza por saber que si tengo al Señor, tengo suficiente. Si he recibido a la justicia de Jesucristo, no tengo que ganar más nada de nadie o nada para tener todo lo necesario. Porque si yo sé o estoy asegurado que Cristo es suficiente, soy libre de producir frutos generosos con la gente
dando mis túnicas o cualquier otra cosa, dándole de comer a otros. Los recaudadores de impuestos o los publicanos de su época no necesitarían que ansiosamente o engañosamente colecten más de lo esperado. Los soldados de su época no necesitarían buscar maneras de deshonestamente engañar a la gente para ganar más. Y noten que Juan no les está diciendo, no les está dando falso pretexto de decir, bueno, publicanos, como tienen a Cristo, paren de colectar sus impuestos porque Jesús va a proveer lo suficiente. No, Él les dice, hagan su trabajo, háganlo honestamente, pero sabiendo que tienen al Espíritu Santo como autoridad, como sumo autoridad por sobre sus vidas. Quiere decir que no tienen que engañar, no tienen que forzar o hacer cosas para exaltarse, para jactarse más por sobre otras cosas, dándoles la apariencia de tener una justicia más grande por sobre otros. No tienen que hacer eso los líderes religiosos, no tienen que hacer eso los publicanos, no tienen que hacer eso los soldados, porque uno que reconoce que tiene suficiencia en Cristo, vive con la justicia recibida y la recompensa recibida en Cristo. Así que vivo honestamente, vivo generosamente. Entonces, para cerrar, vamos a hacernos esas preguntas. Porque note que también Juan el Bautista no generaliza. Juan el Bautista, él es específico con los grupos de personas que tienen sus propias vidas y realizan sus propias vidas. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿cómo yo puedo demostrar que estoy produciendo fruto de mi arrepentimiento? Quiero reflexionar mientras yo profundizco mi corazón y examino mi corazón. Y esta es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Soy consciente, primeramente, de que yo soy parte de la generación de víboras? Porque yo no puedo señalar que otros son peores que yo. El punto que yo quiero hacer es que cuando empezamos a hacer eso, empezamos a compararnos y medirnos a través de nuestra propia justicia. Entonces yo tengo que ser consciente que yo soy parte de la generación de víboras. Otra pregunta, ¿soy consciente yo de mis obras de justicia propia a través de mi plataforma? ¿Soy consciente de cuando estoy tomando decisiones en la carne, quiere decir en mi autoridad y no en la autoridad del Espíritu? ¿Soy consciente cuando estoy tolerando o autojustificando pensamientos, sentimientos o comportamientos pecaminosos? Porque cuando una cosa es pecar, porque todos pecamos, otra cosa es justificar, autojustificando sus pecados. Cuando empezamos a hacer eso, somos nuestro propio juez y realizamos nuestra propia justicia. Aquí hay otras preguntas para hacernos. ¿Estoy eligiendo amar a las personas de manera radical y generosa? ¿Estoy eligiendo servir a la iglesia sacrificialmente y fielmente? ¿Estoy eligiendo luchar fervientemente contra mis patrones de pecado? ¿Estoy eligiendo defender firmemente a la verdad de Dios? Si elijo hacer esas cosas, servir fielmente, amar radicalmente, pelear fervientemente, pararme firmemente en la verdad de Dios, es porque sé que tengo todo lo necesario en Cristo y soy libre de hacer esas cosas. Lo puedo hacer generosamente, puedo realizar firmemente que yo vivo a través de la verdad de Dios, porque mi autoridad es el Espíritu Santo. Y también me pregunto, como fruto de mi arrepentimiento, ¿estoy aprendiendo a descansar diariamente en la gracia y justicia de Dios?
Estoy aprendiendo a disfrutar diariamente de la presencia y el amor de Dios. Son preguntas para hacernos como reflexión. El domingo las tuve escritas en la pantalla para los que estuvieron en el servicio de adoración el domingo, pero las menciono una vez más porque quizás si no estuviste en el servicio puedes acordarte de una de estas preguntas y decir: estoy haciendo esto, estoy eligiendo hacer eso, estoy aprendiendo, estoy consciente de ciertas cosas para asegurar que estoy produciendo frutos de mi arrepentimiento. Entonces, como resumen, una persona que prepara el camino del Señor se rinde a la autoridad del Espíritu, se arrepiente del pecado, es auténtico con su fe, es asegurado con su fe y por lo tanto, llevándonos para cerrar, es asombrado con nuestro Salvador. Y para terminar, leemos Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6, que nos dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hermanos, podemos ver que Juan el Bautista quiere enfatizar el arrepentimiento y la fe. Arrepintiéndome de mis pecados y mi propia justicia, y para ver y creer, hermanos, en mi necesidad de la oferta de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Una persona que prepara ese camino se da cuenta que hay tanto que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Se da cuenta que hay tanto que Jesús ha hecho ya por nosotros. Y se da cuenta que hay tanto que el Padre todavía nos promete que va a hacer para nosotros. Y no hay obstáculo, no hay bache, no hay montaña, ningún camino torcido o áspero nos impide cuando Dios viene y encuentra un corazón libre del pecado, con arrepentimiento, porque nada está escondido, nada estoy cubriendo, no hay patrón de pecado que quiero distraerme. Tengo todo con la justicia de Cristo. Tengo todo con la suficiencia de la salvación de Cristo. Él es mi defensa. Él es mi justicia. Él es mi recompensa por sobre cada parte de mi vida. Hermanos, gracias por escuchar este sermón. Fue un repaso, fue algo para una vez más mantener el continuo de mensajes a través del Evangelio de Lucas, para no perder ninguna parte de cada pasaje que estamos caminando a lo largo de esta serie. Pero quiero para cerrar y terminar que oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad que sabemos que tenemos en el Espíritu Santo, que nos lleva a la convicción a arrepentirnos por nuestros pecados, arrepentirnos por nuestros intentos de mantener nuestra propia justicia. Queremos ser libres para recibir, para preparar el camino venidera de Jesús, quien es nuestra salvación, quien es nuestra justicia delante de ti, Padre, quien es nuestra motivación para producir fruto de arrepentimiento. Así que nos mantenemos conectados a nuestra vid, nuestro sostén de vida, nuestro oxígeno en este mundo extranjero, este mundo
temporal. Queremos vivir para el reino de Dios. Queremos vivir bajo la autoridad y la protección de lo que es tu reino, Dios. Y sabemos que lo hacemos con la autoridad del Espíritu Santo. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos y recibimos todo lo que es nuestro a través de nuestra fe en Cristo. Y todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.